Buenas noches, mis espectros del otro lado. Como os prometí, hoy llega el primer capítulo de Elena, mi libro basado en hechos reales. A lo largo de estas páginas descubriréis que nada es lo que parece y que el miedo puede esconderse en los lugares más cotidianos. Poco a poco la historia se volverá más oscura, más inquietante, hasta helaros la sangre. Preparaos, porque lo que vais a escuchar no es solo una narración, es una experiencia que os pondrá los pelos de punta. Bienvenidos a Elena. Era una calurosa noche de verano y Ángela, como todos los días, llegaba del trabajo agotada. Al entrar en casa la esperaban sus dos hijos, Clara y Aarón. Clara era una preciosa niña de 6 años de edad, pelo castaño y unos profundos ojos negros, con un inusual brillo que para nadie pasaba desapercibido. Eran sus ojos tan profundos que su madre podía pasarse horas escuchando a su hija hablar mientras miraba cómo sus ojos centelleaban al unísono de las palabras de la niña. Aarón, por su parte, era un niñito travieso de 2 años. Tenía el pelo de un castaño intenso y unos ojos que eran 2 enormes lagos de aguas grises. Su carita denotaba picardía y su sonrisa derretía a quien lo mirase. Al entrar en casa y ver a su hijo, Ángela se sentía segura, feliz y alejada de tantos quebraderos de cabeza de su agobiante trabajo. ¿Qué hacéis aún despiertos? Preguntó la madre a los 2 niños que se agarraban a su pantalón saltando y compitiendo el uno contra el otro por la atención de su madre. Llevo un rato intentando mandarlo a la cama, pero con estos dos no hay manera. La voz venía del salón de la casa y era Carlos, el marido de Ángela. Este era un hombre fuerte, de mediana estatura, de ojos verdes claros y el pelo castaño con sutiles matices dorados. ¿Cómo has llegado tan tarde? Lo de siempre. Contestó Ángela, que apenas podía escuchar a su marido con los gritos de los niños que contaban a su madre las aventuras del día. Después de ducharse y cenar, Ángela se disponía a irse a dormir. Los niños por fin se habían dormido y había sido un día tan largo que solo pensaba en cerrar los ojos. Mientras subía la escalera que conducía al piso superior, donde estaban las habitaciones, escuchó la voz de su hija que la llamaba tímidamente desde su cuarto. ¡Mami! ¡Mami! Ángela suspiró. No podía creerse que la niña se hubiese despertado y, desde luego, no podía imaginar cuál era la razón. ¿Acaso tendría sed? Pensaba en ir directamente a por un vaso de agua cuando la niña volvió a llamarla. ¡Mami! ¿Puedes venir? Sí, cariño. ¿Qué pasa? Contestó Ángela subiendo las escaleras de nuevo y olvidando el vaso de agua ante la insistencia de su hija. Mami, no puedo dormir porque unas cosas blancas están volando por mi habitación. La cara de la niña al decir estas palabras era más de asombro que de miedo, pero sin duda la pequeña se sentía inquieta y algo perpleja por lo que, según ella, acababa de ver. Ángela, por su parte, sin saber muy bien a lo que su hija se refería con cosas blancas y ante la inquietud de la niña, se apresuró a buscar, a su parecer, la respuesta más lógica que le vino a la cabeza. ¿Cosas blancas? Seguro que se trata de los reflejos de los faros de los coches al pasar por la calle. Contestó Ángela con voz tranquilizadora. Cuando la luz pasa a través de los agujeritos de las persianas, se reflejan en el techo y se van moviendo a medida que se alejan los autos. En ese momento pasó un coche y en el techo de su habitación se pudieron ver unos reflejos brillantes que se movían a gran velocidad por la habitación de la niña. Ambas se quedaron mirándola y Ángela se sintió aliviada de que su explicación hubiera quedado demostrada de una manera tan convincente. Ya, contestó Clara. Pero en su voz y en su cara se podía ver que la explicación que su madre le había dado no era, a su entender, la que ella esperaba. Aún así, la niña fingió estar más tranquila y, tras dar a su madre un beso de buenas noches, se dispuso a dormir. Ángela, por su parte, sin dar demasiada importancia a lo que había pasado, entró en su habitación y contó a Carlos lo sucedido momentos antes con su hija Clara. Clara tiene demasiada imaginación. Creo que ve demasiado la tele. Carlos decía esto mientras una sonrisa burlona le cruzaba por la cara y dejaba entrever unos dientes perfectamente alineados. Debe de ser eso, contestó Ángela bostezando y metiéndose en la cama, dispuesta a descansar y a olvidar el pequeño incidente que, sin saber por qué, le había dejado una sensación un poco inquietante. Eran las 6 de la mañana y Ángela empezaba otro día de intenso trabajo. Ángela trabajaba en un restaurante con algo de renombre. Era ayudante de cocina, aunque la verdad es que tenía tal talento para cocinar que, más que ayudar, hacía ella casi todo el trabajo. Después de pasarse el día cocinando, al final de la noche le quedaba lo peor, pues era ella la encargada de la limpieza de la cocina, así que al final del día acababa agotada y a veces no sabía cómo le quedaban fuerzas para aguantar otro día sin desmayarse por puro agotamiento. La jornada de Ángela ese día llegaba a su fin.
debido a unas obras que el dueño del restaurante estaba haciendo para agrandar el local. Ese día acabaría temprano. Apenas podía creerse que llegaría a tiempo de bañar a los niños y darles la cena. Podría hablar un rato con ellos y hasta le daría tiempo de jugar y leerles un cuento antes de dormir. Cuando llegó a casa, nada más abrir la puerta, la esperaba Carlos con el dedo índice en los labios en señal de que tenía que guardar silencio. No hagas ruido. Carlos llevaba un pijama de verano de un color azul turquesa. Estaba claro que acababa de ducharse y desprendía un delicioso aroma a colonia de bebé. Los niños duermen. Hoy los he llevado al parque y han acabado agotados. La cara de Ángela cambió por completo. Pasó de estar ansiosa y contenta a estar profundamente decepcionada. ¿En serio? Su voz sonaba descorazonadora. No podía creerse que para un día que salía temprano del trabajo los niños estuviesen dormidos. ¿Han comido bien?, preguntaba esto mientras se servía un poco de pasta y cogía un refresco de la nevera. Aarón sí, ya sabes cómo es, se lo come todo. Y Clara, pues bueno, como siempre, no mucho, pero antes de acostarla le he preparado un vaso de leche. Ángela escuchaba las palabras de su marido sin mucha atención. Aún estaba algo molesta por no poder disfrutar de los niños, aunque solo hubiese sido un ratito. Casi nunca tenía tiempo para estar con ellos. Su trabajo le ocupaba la mayor parte de su tiempo. No era una de esas personas adictas al trabajo, ni que le diera más importancia a este que a sus propios hijos, sino que las facturas llegaban y los gastos en una casa con 2 pequeños no eran pocos. Era necesario que ella se sacrificara para procurar que a sus hijos no les faltara nada de lo necesario. Carlos también trabajaba, pero por suerte su trabajo no le exigía tanto tiempo, por lo que gracias a ello podía ocuparse de recoger a sus hijos del colegio y estar toda la tarde a su cuidado, trabajo que era tan gratificante como agotador. Los niños estaban llenos de energía. Después de comer los ponía a dormir un rato de siesta, aunque a los 5 minutos alguno de ellos ya se había despertado, haciendo que el otro también lo hiciera. Empezando así, una tarde caótica llena de juegos, gritos y llantos que para Carlos no se acababan nunca. En invierno pasar las tardes con ellos se hacía más pesado, puesto que el frío impedía que Carlos sacase a los niños al parque por temor a que se constiparan. Pero en verano, al calmarse el calor, los sacaba al parque para que descargaran algo de energía y pudieran distraerse un poco. Eso era lo que había hecho esa tarde con ellos, con la esperanza de que al llegar Ángela a la casa tuvieran al menos un ratito para estar ellos solos disfrutando el uno del otro. Aunque por la cara que había puesto Ángela al entrar por la puerta, mucho se temía que eso no iba a pasar. Por lo menos esa noche. Cuando Ángela terminó de comer y ducharse, sintió un pinchazo en el corazón, pues le dolía el hecho de haber deseado la noche anterior que los niños estuvieran dormidos y todo por haber llegado tan sumamente agotada tras su largo día en el restaurante. No podía evitar la sensación de pensar que lo tenía merecido. Suspiró, maldijo su trabajo y se dispuso a dormir. Eran las 2:15 de la madrugada cuando Ángela, debido a una pesadilla, se había despertado empapada en sudor y con el corazón desbocado. Al darse cuenta de lo sucedido, Carlos se despertó también. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hora es? Preguntó Carlos a su mujer algo desorientado y temiendo que el despertador no hubiese sonado y Ángela se hubiese dormido. No es nada, vuelve a dormirte, ha sido solo una pesadilla, contestó Ángela mientras encendía la luz y le daba un sorbo de agua al vaso que tenía encima de la mesita de noche, pues su boca, debido al sueño, se había secado y le costaba incluso hasta tragar saliva. ¿Una pesadilla? Oh, ¿de qué? La voz de Carlos se entremezclaba con un largo bostezo. Al escuchar las palabras de su marido, Ángela casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo, pues se dio cuenta de inmediato que no recordaba lo que acababa de soñar. No lo sé, no puedo acordarme del sueño, pero ha debido ser muy malo porque aún me late el corazón con fuerza. No había acabado de decir estas palabras cuando un sentimiento de pánico la invadió por completo. «Los niños, Carlos, ¿estarán bien?» Pues claro, mujer, contestó Carlos deseando que su mujer se calmara de una vez por todas y apagara la luz. ¿por qué no iban a estarlo? Ángela, no habiendo quedado muy conforme con lo que su marido acababa de decirle, se levantó de la cama y fue a mirar a sus 2 hijos. Primero entró en la habitación de Clara. La niña estaba durmiendo plácidamente, y aunque parecía que todo estaba bien, Ángela se acercó a la cama para asegurarse de que la niña respiraba con normalidad. Al verla, una sensación de orgullo llenó su alma. Clara era tan bonita que parecía un angelito durmiendo. Un mechón de pelo cruzaba su cara, y Ángela lo apartó con suavidad para no despertarla. Le dio un beso de buenas noches y cerró la puerta. Suspirando se dirigió a la habitación de Aarón. El niño estaba dormido en su cuna, en una posición que no parecía la más cómoda.
Sujetaba en su mano su chupete y en la otra un trozo de sábana a la que el niño se había pegado desde que era un bebé y sin la que ahora era incapaz de dormirse. Ángela le dio un beso de buenas noches y se dirigía a su cuarto cuando escuchó la voz de Carlos. Cariño, ¿vienes o no? Sí, ya voy. Dijo Ángela metiéndose en la cama, aunque después de la manera en la que se había despertado ya no pudo dormir bien en toda la noche. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Elena. Si ha sido así, dejad vuestros pulgares al cielo, suscribíos para no perderos nada y activad la campanita para estar atentos a cada nuevo episodio. Y recordad, nos vemos en el próximo capítulo si te atreves.